Buen día compañeros, mi nombre es Gustavo Vázquez y les voy a hablar acerca de los factores que influyen sobre la presión de vapor. Para poder entender muchos fenómenos que suceden en la vida diaria, hay que comprender lo que es la presión de vapor. Este líquido, como toda sustancia, es constituido por moléculas que están en constante movimiento al azar en todas direcciones. Este movimiento errático hace que produzcan choques entre ellas. De estos, las moléculas intercambian energía, algunos se aceleran mientras otras se frenan. En este constante choque e intercambio de energía, algunas moléculas pueden alcanzar tal velocidad que, si están cerca de la superficie, pueden saltar del líquido al espacio cerrado exterior como gases. A este proceso de conversión lenta de los líquidos a gases se le llama evaporación. A medida que más y más moléculas pasan al estado de vapor, la presión dentro del espacio cerrado sobre el líquido aumenta. Este aumento no es indefinido y hay un valor de presión para el cual por cada molécula que logra escapar del líquido necesariamente regresa una de las gaseosas a él, por lo que se establece un equilibrio y la presión no sigue subiendo. Esta se conoce como presión de vapor saturado. La presión del vapor depende de dos factores: la naturaleza del líquido. El valor de la presión de vapor saturado de un líquido da una idea clara de su volatilidad. Los líquidos más volátiles, éter, gasolina, acetona, etc., tienen una presión de vapor saturado más alta, por lo que este tipo de líquidos confinados en un recipiente cerrado mantendrán la misma temperatura, una presión mayor que otros menos volátiles. Explicando el porqué, a temperatura ambiente, cuando destapamos un recipiente con gasolina, notamos que hay una presión considerable en el interior, mientras que el líquido, que es agua, cuya presión de vapor saturado es más baja, apenas lo notamos cuando se destapa el recipiente. Cuando un líquido se calienta, estamos suministrando la energía. A esta se traducen en aumento de velocidad de las moléculas que lo componen, lo que a su vez significa que los choques entre ellas serán más frecuentes y violentos, siendo fácil darse cuenta que la cantidad de moléculas que alcanzan suficiente velocidad para pasar al estado gaseoso será mucho mayor y por tanto mayor también la presión. El efecto de evaporación: para cada valor de presión se establece un equilibrio entre las moléculas que abandonan el líquido desde la superficie como gases y las que regresan en él para dar un valor de presión, que es el punto de ebullición. Si comenzamos a incrementar la temperatura de un sistema, cada vez será mayor la cantidad de moléculas que lo abandonen y se irá incrementando gradualmente la evaporación. Cuando se alcance una temperatura tal para la cual el valor de presión saturado del líquido en cuestión sea igual de la presión atmosférica, la evaporación se produce en toda la masa del líquido. Se dice que el líquido entra en ebullición, que hierve. Este fenómeno se aprovecha en la práctica para muchas aplicaciones, algunas tan simples como la conocida olla express, otras tan complejas e importantes como las grandes calderas de vapor, las máquinas refrigeradoras o la producción de aire líquido. Bueno compañeros, yo les voy a poner un ejemplo, y mi ejemplo es acerca del ciclo de refrigeración, el cual se compone de 4 partes importantes, sea cualquier tipo de sistema de refrigeración comercial, industrial o incluso el refrigerador que tenemos en nuestras casas. Todos tienen el mismo sistema. Entonces está comprendido por un compresor, un condensador, válvula de expansión y un evaporador. El compresor solamente tiene la capacidad de comprimir gases, no puede comprimir líquidos. Un líquido es casi incomprensible, no se puede comprimir. Sin en cambio los gases sí tienen esa facilidad. Pero en el sistema de refrigeración también tenemos la cuestión de que podemos tener líquido en una parte y gas en otra parte. Y eso se encargan los diferentes componentes de hacer eso, esa magia, por decirlo así,
por medio de presiones y intercambio de temperatura. Entonces, una vez que echamos a andar nuestro refrigerador, el compresor empieza a mover un pistón y ese pistón empieza a comprimir el gas en forma gaseosa, lo cual va a pasar primeramente por la condensadora, el condensador, que ahí tenemos una tubería delgada de aproximadamente de un cuarto, principalmente los sistemas caseros de cualquier refrigerador. Entonces, en esa tubería delgada, el gas va a pasar a una velocidad muy rápida y a una alta temperatura. Entonces, ya una vez que pasa por todo un serpentín, una cosa negra que tienen todos los refrigeradores en la parte de atrás y que siempre está caliente, esa parte de gas se empieza a condensar, se vuelve de estado gaseoso a estado líquido. Y una vez que ya llega a estado líquido, por default va a bajar la presión. Y entonces, llegando a la válvula de expansión, ahí tenemos todo el líquido, ya líquido en su forma comprendida. Y a su vez, a una vez que pasan por la válvula de expansión, se reduce drásticamente la tubería a una tubería capilar. De hecho, se llama tubo capilar, esa parte, para que podamos mandar ya una vez hacia el evaporador en forma atomizada, en forma de nube, el gas refrigerante. Entonces ese gas refrigerante tiene una temperatura de ebullición muy baja. Ese ebulle, dependiendo del tipo de gas, ebulle ya sea a menos 30 grados, a menos 18 grados. Entonces regularmente el de la casa, lo vamos a tomar como ejemplo, se reduce a se expande, ebulle, se evapora a menos 18 grados centígrados. Entonces, una vez que se hace la evaporación, todo el calor que puede captar lo tiene que regresar a la parte de compresión, pero lo hace por medio de la evaporación. Si una vez hecha la evaporación, podemos extraer todo ese calor que tenemos dentro del refrigerador. El refrigerador aparentemente se ve como si saliera el frío, como si aventara frío hacia los productos, hacia las carnes y leches y líquidos que pudiéramos tener ahí, pero no es el caso. Aquí lo que se requiere en un sistema de refrigeración es que extraigamos todo el calor que hay en el interior del refrigerador, y una vez que ya extraemos en su forma evaporada, tiene que regresar al compresor, y del compresor volverlo a mandar a la parte de condensación, y ahí es donde todo ese calor que se generó dentro del refrigerador lo mandamos hacia el ambiente, hacia la superficie. Y es así ese ciclo de refrigeración como se maneja, como se trabaja aquí, y en todos lados es lo mismo. Y es todo un ciclo. Entonces extraemos el calor del interior del refrigerador por medio de la evaporación del evaporador, lo mandamos hacia el compresor se encarga de comprimir en su forma gaseosa y mandarlo a la condensadora. La condensadora distribuye el calor que atrapó, que absorbió el vapor del refrigerante, y lo manda hacia el exterior. Y una vez ya haciendo toda la transferencia de calor, regresa a la válvula de expansión, y de la válvula de expansión nos lo manda hacia el evaporador en su forma atomizada, para que sea un poco más fácil el poder extraer todo ese calor y volver a repetir el ciclo tantas veces sea necesario hasta que se disminuya la temperatura a la que nosotros queremos. Y es así como se maneja el sistema de refrigeración. Y pues muchas gracias, compañeros, y hasta luego.